hablar un poco de libros, de la actualidad del mundo, y está conformado por 3 integrantes en 3 ciudades diferentes de América, empezando por Montevideo, así ya me voy quitando la máscara. Está Leo Silveira, librero de Positos Libros. Luego sigue en Buenos Aires con Ariel Sebastián Díaz, editor de Cracap, licenciado en Letras. Hola, Ariel. Te escuchamos. Hola, Ariel. Buenas noches. Hola, Leo. Y continuamos con Andrés Lazo Ruales, periodista en la ciudad de Quito, que a su vez siempre tenemos un invitado más, y en este caso una gran invitada que Andrés va a pasar a contarnos en este momento. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Tenemos hoy día una invitada de lujo. Está con nosotros Ana Arzumonian, escritora, poeta, traductora, abogada, que su obra, sus creaciones se funden entre Occidente y Oriente. Y también cruza la lírica con la narración y la traducción y el revisionismo histórico. Ana, para arrancar, quería hacerte la primera pregunta. ¿Cuál es el método de trabajo si tú, como artista del lenguaje, tienes varias aristas, ¿no? La poesía, la novela, el revisionismo histórico. Quisiera que nos cuentes un poco cómo trabajas y ahí vamos para adelante. En general sucede casi todas las veces algo musical, ¿no? Una frase que tiene un contenido musical y es un estímulo esa música para después seguir indagando. Si el comienzo es musical, el proceso también sigue siendo de la misma manera, no solo porque trabajo con música, sino que también porque después, al leer todo lo escrito, lo leo en voz alta e intento que eso resuene, ver cómo reverbera. Es decir, que el contenido es importante y tiene que ver con lo que estoy trabajando, pero la forma, que es la forma musical, es lo que más tiene que ver con mi interpretación, como si fuera una intérprete de una música en particular, y esa música fuera el contenido, en este caso político, histórico, etc. Pero sobre todo es esto, ¿no? Es algo que tiene que ver con el sonido. Y después... Esa música, perdón, esa música, ¿tú la sentís? O sea, ya la tenés como, viene de adentro. Sí. Sí, primero viene como un impulso que se traduce en una frase. Esa frase es como la clave musical, y a partir de ahí sigo indagando. Y después, durante la escritura del texto, cual fuera, trabajo con una música en particular. Por ejemplo, cuando trabajaba Juana I, escuchaba mucha música flamenca, mucho, mucho. Había ido a aprender baile flamenco. Cuando trabajé el caso del vodka hecho con moras, escuché mucho música rusa, porque tenía que ver con el imperio soviético y la caída del imperio soviético. Cuando fue Infieles, escuchaba mucha música turca y así. Cuando, según el espacio que estoy habitando, también el ambiente me habita con una música que es de afuera, pero que primero nace desde adentro con una frase, que es una frase que tiene que ver con un sintagma, pero que para mí primero es como una música. Quizá tiene que ver esto, ¿no? Ahora que hablo con ustedes estoy pensando, quizá tiene que ver esto con esta desfasaje entre una lengua y otra. Yo me crié en la lengua armenia, pues aprendí el castellano a la otra, y pienso naturalmente en castellano, pero ni siquiera palabras, sino que es como un halo, un aura musical. Pero llevas tal vez un diario de apuntes, porque sobre todo también cruzas la historia, ¿no? Sobre todo la Primera Guerra Mundial, el genocidio armenio. ¿Llevas un diario, haces un mapa, algo así? Sí, claro. Eso lo que les comentaba era
solamente el inicio y el comienzo, que comienza con ese ímpetu de la frase musical. Y después sí hago mucha investigación. Investigo la cosa histórica, me detengo en las voces, que en general son voces de personajes, pero que devienen voces. En definitiva, como si fuera una ópera, ¿no? Me gusta ese trabajo operístico de las distintas voces, entonces voy y me detengo en un personaje, que es una voz, y averiguo todo sobre ese personaje, o intento, en fin, averiguar todo, y después del otro, y después del coro en general. Entonces estudio bastante, para cada libro estudio bastante, me armo mapas que tienen que ver con la geografía y me detengo en esa geografía, y pongo muchos cuadros, también pinturas, es un trabajo de inmersión. Yo siento algo que solo lo siento yo, porque cuando lo comento me dicen que no se nota, pero siento que en cada libro voy cambiando hasta de maquillaje, de cierta forma de vestirme, como que voy cambiando la estética. Con cada libro siento que tengo como una estética distinta, como si el libro fuera como una segunda piel, ese cuerpo del texto se me adhiriera, o yo me adhiriera al cuerpo del texto y fusionáramos así, ¿no? Entonces es más que un libro en sí. Mi cuerpo se hace cuerpo en el cuerpo del texto. Eso es lo que yo siento. Y siempre es una escritura que tiene que ver entonces autorreferencial de alguna forma. Es una escritura corporal, y en ese sentido puedo decir que es autorreferencial, pero no necesariamente a mi historia particular, porque por ejemplo he trabajado con las voces de Juana I y Claro. todo el tema de América y del reinado de España. El último libro que tiene que ver con Milena Jesenska, que fue la traductora de Kafka y Chekhov, y fue la caída del Imperio Austrohúngaro, la traducción que hacía Milena de Kafka, es decir, era un personaje, es un personaje. Entonces no, No, eso, tiene que ver... en la poesía, en la poesía también son como, porque claro, son textos lindantes, ¿no? Mis textos, si bien los editores lo definen como poesía, o lo definen como novela, o lo definen como relato, para colocarlo en la librería en algún estante, eso es culpa de los editores como Ariel, siempre buscan poner todo en cajoncitos. buscan eso, pues yo supongo que es para la venta, para que se venda más fácil, para que después las reseñas sean más fáciles, para que digan, bueno, esto es novela o esto es poesía, y sin embargo, yo siento que es escritura, yo no puedo diferenciarlo, aunque escriba en prosa, también es poesía. El Milena y Esencia, el libro, es un texto, y yo digo que es un poema, ¿no? Son poemas extensos, por más que sea en formato no versificado, o lo mismo en el Sí, es caso de una prosa Juana, hay poética. un texto sobre... Sí, se puede decir que sí, puede ser que sea, decir que es eso. Y en todo caso siempre está lindante también en ese borde entre mi cuerpo y las voces. Pero yo estoy muy implicada, siempre. Y evidentemente te insume muchísima energía. Porque lo estás bajando la calle de los imperios. Que aventurarte a cada obra, ¿Cómo? que aventurarte ante un nuevo desafío, una nueva obra, que te insume muchísima energía de esa forma. Y sí, porque es como un trabajo totalmente de inmersión. Digamos que me ofrezco, sería, ¿no? Como si yo me ofreciera a aquello que va a ir apareciendo, como si mi sensibilidad estuviese abierta, como un ofertorio a lo que venga, digamos. Y en ese sentido, me detengo como decía antes, en el personaje, pero todo lo lindante al personaje también, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el caso de Milena, yo escuchaba mucho en checo, no sé checo, pero iba a videos de YouTube y tal, para intentar escuchar modalidades de la lengua. Cuando estaba en el vodka también intenté estudiar ruso, pero no estudié ruso, pero
escuchaba mucho ruso. Cuando fue el Mar Negro, ahí me detuve mucho en el árabe, es decir, y también, por ejemplo, en el caso de Infieles, que fue el trabajo con el Corán, yo lo leí, el Corán en castellano, pero también lo miré, pues no puedo decir que lo leí en árabe, pero lo miré en árabe. Escuché mucho recitado de las mezquitas, recitado y rezo en árabe para ver qué me pasaba a mí con eso, ¿no? Siempre como dónde me buscando la llevaba musicalidad de las palabras. siempre la musicalidad y Buscando. entrando a ese cuerpo. O sea, Sí, entrando a... te olvidas un poco de la trama, o sea, del inicio, el desarrollo y el fin, y le pones más fuerza al lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? ¿O no, no? Sí, me olvido, sí. No, es que no me detengo en esto, no. No lo pienso como cada escritura no la pienso como una construcción en ese sentido de inicio, a la argumentación, el desarrollo y después el fin, no. Sino que dejo que la voz como que me atraviese y me dejo llevar por esa voz hasta donde me lleve. Tal es así que muchas veces, no los últimos, porque los últimos estuve decidiéndolo más yo, pero los primeros libros con los que tenía interlocución con algunos escritores, autores, y me decían, bueno, ya está, el libro está acá, este tendría que ser el final. Eh, no sé si se está cortando la Te están llegando comunicación un poco, ¿puede mensajes. ser? No, solo Los mensajes fans. se escuchan. Son los fans. Son Ah, los fans. Este programa es muy bien, visto. bien, bien, bien. Bien. Entonces ahí yo sufría cuando me decían el libro tiene que terminar acá, porque pensaba, no, yo estoy acá habitando este espacio, ¿cómo voy a salir de ahí, no? Habito mucho el espacio, tanto que me cuesta salir y cuando salgo me quedo en una situación de vacío. O sea, el libro se publica cuando yo estoy en un vacío completo, ¿no? Me quedo vaciada. Es un trabajo Que es un de ese lado muy uterino también. performático, actoral, digo, tiene muchas aristas. ¿Cómo encarás cada trabajo? Sí, porque como les contaba, sucedió con el libro de Juana, que yo no es que sepa bailar flamenco, no sé bailar flamenco, pero yo solamente había ido para ver cómo se movía, cómo se mueve la respiración, cómo es el paso, qué le pasa al cuerpo cuando la frase se dice en el jadeo, en el taconeo. Eso para mostrar un caso bien paradigmático, pero en otros casos lo mismo, ¿no? Aun cuando no estoy escribiendo, también estoy escribiendo, porque salgo a la calle y sigo con ese halo de ver cómo miraría esa voz o ese personaje de la ciudad donde estoy, por ejemplo. Y cómo con los ojos de ese personaje veo la calle de la ciudad. Por ejemplo, cuando no estoy escribiendo. Y quizá ese día no escribo nada, pero tengo como impresas cosas, ¿no? Y después tomo muchas notas, claro, después de esas impresiones que me dejo como imprimir, como si fueran las huellas digitales que uno necesita ser impresas. Bueno, vuelvo a mi casa, miro esas huellas y digo, por acá será, el dibujito viene por ahí, y tomo muchas notas. Y después, claro, salen textos que son muy fragmentados, rotos a veces, porque las voces se entrecruzan y aparecen e irrumpen y no tienen como una guía, porque no es que domine yo las voces, sino que al contrario, me dejo dominar por las voces que aparecen. Entonces tengo un dominio que después es en la corrección. O sea, el dominio viene después, cuando empiezo a corregir y empiezo a tejer, a hilar y bordar fino. Pero en la primera escritura yo me dejo dominar. Y poseer, ¿no? Por eso que sucede y a mí me resulta como lo más bello, lo más gozoso.
esa entrega de lo que es, de lo que aparece, ¿no? Sin saber mucho. Entonces, en ese caso es un puro sentir, más que un saber, que no es un saber, es un sentir, que obviamente después sí está basado en estudios sobre historia, sobre derechos, sobre lo que estoy tratando. Eso sí, que son como excedentes del bordado, pero la voz fuerte es una voz que me va penetrando, digamos. Bien. Yo te quería... Ah, perfecto. Ana, y ahora con respecto a la cuestión biográfica, ¿cómo tratar el genocidio armenio o lo que pasó hace unas semanas, venimos viviendo el conflicto de Nagorno-Karabaj? ¿Cómo es para ti? Porque en Infieles tú tratas sobre tu abuela. Eres tú y tu abuela, me imagino, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo tratas ese tema tan duro y tan fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo cruzas Occidente-Oriente, tu nuevo país con los de tus antepasados y sobre todo ese hecho? Sí, eso está siempre, y lo que hablábamos recién, si hay datos biográficos. A veces no trato el tema particularmente, pero esta forma que tengo yo de rota, fragmentada, disruptiva, que tiene que ver con algo de lo traumático también, este recorte del tiempo, esto de que no está del todo cerrado, que tiene que ver con un mapa que no está del todo fijo, que tiene que ver con una historia que está atravesada en recortes, entonces eso siempre está, siempre aparece. Y por más que yo quiero alejarme un poquito del tema armenio, mi sensibilidad está atenta a eso que sucede. Los primeros textos fueron a veces textos más de ensayo, donde yo intentaba comprender cuáles eran las condiciones de ese trauma, de esa herencia, de ese legado. Tanto porque, bueno, creo que alguna vez lo hemos conversado. Mi abuela, cuando yo era muy pequeña, y primero que yo fui a un colegio armenio desde el jardín hasta el secundario. Y cuando era muy pequeña, mi abuela me sentaba como otros niños, que los abuelos le sientan a contar cuentitos. Mi abuela me contaba esos relatos de la persecución y de la atrocidad y el desastre, que para mí era lo que yo recibía, eran cuentitos. Pero yo no escuchaba ni Cenicienta ni Caperucita, sino mi abuela contándome cómo se escapaba, qué pasaba cuando de golpe la encontraron, esas cuestiones. Y terminaba el relato diciéndome, pero bueno, vos no tenés que olvidarte de esto, vos no tenés que olvidarte de esto. Y eso se ve que, bueno, fue trabajando solo, que encontró ciertos espacios, porque ese relato no fue lineal y no fue entero, porque a veces yo le preguntaba, pero bueno, ¿y entonces qué pasó? Porque ella me decía, bueno, iba disfrazada de varón porque mis hermanos no tenían comida, pero entonces subí a la montaña y me encontraron los turcos y se dieron cuenta que yo no era varón y que era mujer, y entonces se casaba, y yo le preguntaba, pero entonces, ¿qué pasó? Eso no te lo puedo contar. Eso no te lo puedo contar, bueno, es todo lo que determinó que yo escribiera un libro tras otro, porque en el libro intento yo que ella me cuente. Digamos, cada vez que yo escribo, es como si le pidiera a mi abuela que me termine de contar. Y como el libro termina y nunca ella termina de contarme, porque ella no está ahí y no es la voz de ella, entonces aparece otro libro donde yo otra vez intento saber qué pasó. Que no es solamente el caso de mi abuela, también es el caso de mi abuelo, es decir, de distintos miembros de la familia que contaron y no contaron, donde yo sé de la historia así como deshilachada, tengo datos deshilachados de tías que no están, que no sé dónde quedaron. Mi abuelo contaba que las dejó dejó a las hijas debajo de un árbol, porque venían los turcos, entonces dejó a las hijas debajo de un árbol y él se fue de la aldea. Cuando volvió, las hijas no estaban. O sea, este es el relato familiar. ¿Qué pasó? Yo le preguntaba a mi padre, ¿pero qué pasó con tu medio hermana? Yo no tengo hermanas, dice mi padre. Sí, las niñas, eran tus hermanas. No, yo nací acá. Ah, sí, serían mis hermanas.
en toda esta confusión de estos relatos, así como muy aniñados, pero también muy desensibilizados, porque ¿cómo dice alguien? Un abuelo dice, dejé a mis hijas en el árbol, cuando volví ya no estaban. Bueno, todo Mar Negro trata de buscar una respuesta a eso, ¿no? ¿Dónde están esas niñas? ¿Qué pasó? Mi abuelo las dejó debajo del árbol, se las dejó a su mujer, porque la mujer tampoco la encontró cuando volvió, según lo que cuentan, o las mató él, para que no las encontraran los turcos, la mató la madre, porque también hay relatos de la total ignominia de que la propia familia mataba a sus propios hijos. Entonces, y que no se puede decir, hay cosas que no se pueden decir. En esto de que hay cosas que no se pueden decir, yo intento que el texto me lo diga a mí, porque necesito saber, nunca sé, y entonces sigo y sigo y sigo. Esa es Igual, la de alguna pregunta, es lo que forma, no sé. de alguna forma igual es una manera también de recordar, o sea, de que otros se enteren de que eso sucedió. Un poco como pasa con el Holocausto, ¿no? Hay muchísima literatura del Holocausto que, bueno, que de alguna forma cuenta qué pasó o qué pasó puntualmente con cada una de esas personas. La mayoría de los libros, bueno, la diáspora armenia es enorme y por lo pronto en la librería yo tengo libros, o sea, no hay tanta ficción, es más siempre testimonial. O sea, hay varios libros de familiares, de historia, de abuelos, o tratando de armar ese rompecabezas. Y también es una forma de que se siga recordando que eso sucedió y tratando de evitar que eso vuelva a suceder. Me parece que eso también es una herramienta, ¿no? Sí, Sí, más, sí, sí, yo supongo que no hay tanta ficción, porque tanto el caso del Holocausto como el caso de las dictaduras americanas, latinoamericanas, el caso argentino particularmente, hubo una narración que se le sumó, que fue la narración judicial del proceso, ¿no? Hubo un juicio donde se narraron cosas, donde se dejaron constancia de ciertas cosas. En el caso armenio no hubo un juicio, entonces esa narración no se completó, por lo tanto no da lugar, no da mucho lugar para la ficción, y todo lo que se pretende escribir es una escritura testimonial, es una escritura que quiere ahondar en algo judicializable, ¿no? Que dé prueba. Sí, Toda la documentar. escritura que se intenta hacer es, claro, claro, documentar y probar. Hay que probar que esto sucedió, hay que probar. Bueno, lo que la ficción lo que intenta, o lo que yo intento, es correrme de ese lugar de prueba, porque finalmente también esto lo trabaja un filósofo armenio francés. La prueba mayúscula, cuando uno sigue probando y sigue probando y sigue probando, termina probando con el propio cuerpo. ¿Hasta dónde? O sea, ¿dónde termina, dónde se corta la prueba? ¿No? La perversión de seguir probando. Voy a dar mi cuerpo para probarles que yo vengo desde allá. Entonces, bien, la ficción lo que intenta es salir de la prueba, aunque es una salida un poco, bueno, entre comillas, porque yo estoy diciendo esto, pero por otro lado, les contaba a ustedes, ahora hablando con ustedes me doy cuenta también de esto, que yo entrego mi cuerpo a la ficción o a lo que estoy escribiendo. Eso también es una forma, ¿no? La De no prueba. poner límite con el cuerpo. Hay algo con el cuerpo, sí, sí, muy al límite. Muy al límite. Primero porque los cuerpos se encontraron, o sea, aquellos que desaparecieron, no sabemos qué pasó, no sabemos dónde. se congeló. Se congeló un poquito, Se pero congeló. se congeló un poquito. Están, no sabemos si vamos a encontrar. Se está fallando un poco. Entonces, bueno, no hay duelo, el cuerpo está ahí muy, muy pendiente, ¿no? A ser trabajado. Ari, tú ibas a decir algo. No, quiero recordar la frase, toda ficción es autobiográfica, en definitiva. Pero, a ver, es una manera de búsqueda personal, búsqueda de respuestas,
Y por otra parte, lo que decía Leo, ¿no? De mantener la memoria viva, activa. Sí, sí, es una manera de búsqueda personal, claro, y después una intención de que eso que aparece arme comunidad, ¿no? Que arme como un lazo, que se vincule con otra sensibilidad. Mi idea sería mi fantasía, más que idea, mi fantasía es generar porque yo lo que siento es que ahí en relación al genocidio armenio, la comunidad armenia, sobre todo en Argentina, tiene lo sensible puesto en otro lugar, que es en el lugar de la lucha, la reivindicación, el odio, el rencor y la ira, ¿no? Cómo traspasar, cómo traducir esa ira y erotizar una zona donde el cuerpo siempre estuvo como resto, ¿no? Se llamaban a los sobrevivientes del genocidio los despojos de la espada, o los restos de la espada. Es decir, los que sobrevivieron serían los despojos de esa espada, entre paréntesis, turca. Entonces, a esos despojos de la espada, que todavía no se han erotizado del todo, todavía no tienen el deseo colocado en lo más vital, sino que está puesto todavía en la reivindicación, en la lucha, etc. Claro, lo Mi que sucede fantasía es es que tampoco está reconocido universalmente. Ahí hay una cuestión a cerrar también. Si bien hay muchos países que sí, Uruguay fue el primero, si no me equivoco, y hay muchos países, mismo Turquía no reconoce. Entonces ahí, esa herida está, hay algo que no. sí, 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 sí. Sí, 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 totalmente es así, pero las generaciones pasan, pasa una generación tras otra, eh, y, y eso va como carcomiendo, ¿no? La vitalidad, eh, Claro, la, la alegría, digamos, porque hay algo enquistado, hay una callosidad, ¿no? Hay una callosidad que se hereda. Y yo lo veo en los jóvenes también, en las generaciones siguientes. ¿Cómo hacer para alivianar esa callosidad que no tiene que ver, para mi gusto, no tiene que ver solo con la cuestión armenia, porque en definitiva estoy hablando de sobrevivientes que viven en la Argentina o en Latinoamérica, conozco mucha gente también aquí en Uruguay, es decir, son compatriotas argentinos, uruguayos, que están viviendo con esta callosidad. Entonces, cuando yo me detengo a alivianar eso, es como alivianar también lo latinoamericano, en definitiva. Como que nos incumbe. En Brasil y México y Chile también hay bastantes, ¿no es cierto? En esos tres. En Brasil, En Brasil, Chile, México, sí, me en parece. Brasil, sí. Sí, 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 sí. Mucho en Brasil, mucho aquí en Argentina, también algo en Uruguay, un poquito menos en Chile, un poquito menos en México, pero bueno, son comunidades, bueno, mucho en Estados Unidos, son comunidades bastante extensas. Eh, pero bueno, yo intenté este intento de reerotizar, alivianar, buscar palabras, etcétera, es desde que comencé a escribir. Lo que sucede es que ahora con esta nueva guerra en Nagorno-Karabaj, uno se da cuenta que eso no sucede, que el impulso mortífero está ahí latente, porque el día a día sigue siendo muy difícil en Armenia hoy día. Entonces, bueno, son las reconversiones, ¿no? Las resignificaciones, hay que volver a dar nombre a las cosas, en fin. y Y ahí los jóvenes, que tú decías, los jóvenes, qué tanto grado de compromiso los nuevos, los jóvenes de hoy, hasta dónde están enterados? Porque claro, ahora se enteran de estos nuevos rebrotes de violencia, pero hasta dónde lo que tú decías de esa callosidad, lo notan como muy lejos, es como una cicatriz ahí para los jóvenes vieja o lo tienen presente, porque estaría bueno que la educación, que esto se enseñara desde en la escuela, ¿no? Que se hablara de esto en las escuelas, en la enseñanza media. Se habla todo el tiempo, lo tienen todo el tiempo presente,
está todo el tiempo presente. Diría que se enseña en los colegios más el trauma, o se intenta que ese trauma siga como un legado, que la lengua misma. O sea, se enseña más sobre el trauma que la lengua armenia misma. Y se enseña más eso que el tiempo y los siglos de gran vitalidad armenia desde la Edad Media. Es decir, eso se deja por sentado y se pone el énfasis en lo traumático, que está muy bien porque, bueno, es lo que por algo estamos acá, ¿no? Pero a la vez es peligroso, ¿no? Es peligroso, porque es un doble filo, porque como decía Nietzsche, hay que recordar, pero hay que olvidar también, o sea, tenemos que tener la capacidad de que la memoria nos llegue al olvido para poder construir, y ese olvido no llega nunca, no llega nunca, no llega nunca, no Claro. llega nunca. Sí, una manera de aliviar y, no tanto sufrimiento. sí, totalmente, sí, sí, sí. Y es como ese énfasis también a los jóvenes, ¿no? Como que los jóvenes también cargan con un sufrimiento que viene de los abuelos, de los padres, y que ellos creen, como todo joven, porque una cosa es nosotros y otra cosa son los jóvenes de 20 años, con toda la potencia que tiene un joven de 20 años. El joven, cuando tiene ese legado de sufrimiento a los 20 años, quiere hacer algo con eso. O sea, es como que le queman las manos, es como una materia ígnea, o sea, no puede acunar un sufrimiento un joven. Un joven a los 20 años lo que quiere es hacer estallar eso. Entonces, en ese sentido yo creo que es peligroso, porque eso que quiere hacer estallar el joven, a veces lo tira para que el estallido le vaya al otro, pero a veces le estalla en la propia mano. Entonces, eso para mí es muy delicado, y yo siento que tengo una responsabilidad en relación a esa delicadeza. Aunque no puedo hacer nada, aunque intento y no tengo ningún resultado, pero siento una responsabilidad frente a eso, ¿no? Bueno, que yo tengo que acunar ese dolor y ese sufrimiento para que el joven no lo sienta como necesario o una necesidad de resolver, que no tenga que resolverlo el joven haciendo estallar o estallando, que es en definitiva lo que sucede, lo que sucedió en las generaciones pasadas, lo que sucedió en los años también 70, 80, ¿no? De grupos armenios por el mundo, cuando yo era muy jovencita, y lo que puede suceder si los jóvenes no sienten que esto está amparado, está resguardado, que es soportable ese dolor. Bueno, es delicado. En ese sentido yo creo que es delicado. ¿Cómo estamos de tiempo, Andrés? Ya Ya tendríamos que ir cerrando. faltan 5 minutos, podemos ir cerrando con la última pregunta, como quieras, Leo, Ari, por No, favor. adelante, adelante. ¿En qué estás trabajando? Ari, tal vez, ¿no? Dale, dale. Estamos Eh, reeducados hoy, estamos todos re permiso, adelante, sí, hay una dama en la muy sala. formal. No. ¿Y en qué estás trabajando, Ana, actualmente, para terminar? Justamente hablando de estas cosas que tienen que ver con lo biográfico y tal, ahora lo que estoy intentando es aunar o entretejer esa carga de violencia que yo recibí en la educación armenia, de qué manera se transmutó en mi vida en la Argentina en la adolescencia, ¿no? Cómo en mi juventud, en el colegio, en los grupos que estudiamos y armamos y nos encontramos, estaba latente esto que estoy diciendo ahora, a través de canciones, a través de encuentros y mitines, que eran por lo armenio, pero que tenían esa gran reivindicación. Y cómo eso se negoció y cómo convivió con lo argentino. Estoy trabajando en eso, que es una ficción, pero que lo que quiero ver es que estas dos cosas no están divididas, ¿no? Es
esta violencia también es argentina, porque bueno, porque nosotros somos argentinos, etcétera. Buenísimo. Vamos cerrando, despidiéndonos. Nos ponemos del barbijo para despedirnos otra vez. Agradecerle a Ana. Ana, ha sido Pero un muchas gracias. Gracias. Un gusto conocerte, Ana. Gracias por tus palabras, por tus mensajes. Y bueno, y yo creo que vos decís, no logro nada, pero siempre que sale un libro, creo que se logra mucho, aunque uno a veces no se dé cuenta. Así que bueno, por lo pronto esperemos que en algún momento lleguen esos libros también para Uruguay. Y bueno, lo que Muchas necesites gracias. también, estamos a las órdenes. Por Un supuesto. abrazo, muchachos. Un abrazo, muchachos. Un abrazo, Ana. Muchas gracias por todo.